Entra dentro de nuestra función del comité. Ya sabéis que hacemos muchas jornadas, siempre buscando temas que son de actualidad para los asociados de AGE, y en esta ocasión traemos el tema de la financiación alternativa. Creemos que con la crisis hay una nueva cultura de colaboración en la sociedad. Creo que se están dando nuevas formas de poder financiar proyectos, incluso por parte del que tenga algún ahorro poder invertir en esos proyectos, y por eso lo traemos, porque qué mejor lugar para hablar de financiación alternativa que una asociación de jóvenes empresarios. Bueno, pues voy a hablar de nuevas alternativas de financiación, tanto para las empresas fundamentalmente, pero también para los consumidores. En realidad no se trata de nuevos instrumentos de financiación, son instrumentos clásicos, pero sí de un nuevo canal, que es el crowdfunding, que lo que permite es el acceso a una masa heterogénea de potenciales inversores con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de Internet. Crowdfunding consiste fundamentalmente en una plataforma que permite a los empresarios, o también, como hemos dicho, a los particulares, publicar sus necesidades de financiación, los proyectos para los que necesitan financiación, de tal manera que cualquier persona interesada pudiera invertir en ellos, a través, como ya he dicho al principio, de los instrumentos clásicos, mediante el préstamo, mediante una participación en el capital, convirtiéndose en socios. Y el problema inicial fue que carecía de regulación. Entonces, de hecho, hubo algún pequeño problema de fraude en alguna plataforma, y lo que se hace en 2015 es regularlo para dotar a estos nuevos mecanismos de seguridad jurídica, y en estos momentos hay ya 5 plataformas debidamente autorizadas que cumplen los requisitos legales, y yo creo que es una fórmula que puede tener éxito. Como responsable del área jurídica del Club Deportivo Ebro, voy a hablar ya no de la teoría en qué consiste un crowdfunding, sino contar la experiencia que hemos vivido en el Club Deportivo Ebro, pues organizando una captación de fondos a través del micromecenazgo que supone el crowdfunding. Para mí, la mayor dificultad o el mayor escollo que hemos tenido que ir venciendo ha sido la comunicación. Es poder trasladar esta idea a lo que yo te he comentado hace un momento, del gran público, poder trasladar estos sentimientos. Hasta ahora la gente, cuando piensa en un préstamo, piensa en un banco, y lo cierto es que a día de hoy, además de esa posibilidad, están plataformas como Mi AAA, en la que cualquier empresario, cualquier autónomo, desde su ordenador puede obtener un préstamo de manera muchísimo más rápida que accediendo al circuito bancario. Yo creo que la principal diferencia es que los fondos no proceden de un banco. Yo creo que eso en sí mismo es una grandísima ventaja, porque se rige por reglas distintas, y por lo tanto esta financiación siempre está abierta, porque no procede de un solo inversor el que pone el dinero, o de una sola persona, sino de una multitud, de una comunidad de inversores que nosotros canalizamos.